Ser pequeño no significa necesariamente ser insignificante o incapaz. Israel es la prueba de ello. Desde su fundación, el país se ha mantenido firme contra todo pronóstico y lo ha hecho repetidamente. Las fuerzas de defensa israelíes son la envidia de muchos estados miembros de la OTAN. El país dispone de un ejército de alta tecnología que incluye sistemas de defensa aérea y antimisiles de última generación, cazas furtivos, así como capacidades avanzadas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Mientras tanto, las industrias israelíes han producido armas impresionantes, que van desde drones, tanques y misiles hasta satélites y ciberseguridad. Sí, Israel ha hecho méritos para crear una industria aeroespacial y de defensa autóctona. Y el mundo se ha dado cuenta. El diminuto Israel se encuentra entre los 10 principales exportadores de armas del mundo. Las armas israelíes se han empleado en todas partes, a veces inclinando el campo de batalla táctico. Sin embargo, es precisamente esta búsqueda de superioridad tecnológica contra adversarios con tecnología obsoleta, como Hamás, lo que ha nublado su juicio, sugiriendo que los israelíes podrían estar más preparados para el desfile y no tanto para la batalla. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Israel es un importante actor en el mercado mundial de armas, pero eso no es ninguna novedad. Quienes desaprueban al país lo consideran una fuente de resentimiento, mientras que quienes aprueban a Israel lo consideran una fuente de empoderamiento. Pero sean cuales sean las preferencias políticas de cada uno, comprender la industria armamentística israelí es comprender al Estado de Israel, especialmente en estos tiempos polarizados y turbulentos. Cuando el país vio la luz, su ejército estaba formado por una banda de milicias que apenas disponían de medios para producir munición para sus armas de fuego. El gobierno tuvo que importar armas de las industrias de defensa establecidas, a menudo de forma encubierta e ilegal. Aunque este sistema funcionó bastante bien en los primeros años de la construcción del Estado, en la década de 1970 las cosas empeoraron. Los legisladores israelíes habían cometido un terrible error geopolítico. Hasta entonces, Francia había sido el principal proveedor de armas de Israel, pero tras la Guerra de los 6 días de 1967, los franceses decidieron lo contrario y cortaron bruscamente el suministro a Israel. Se acabaron los sofisticados aviones de guerra y los tanques. Al mismo tiempo, los soviéticos empezaron a suministrar cantidades masivas de armas a las naciones árabes circundantes. Poco después, en 1973, estalló otro devastador conflicto armado. Fue la cuarta gran guerra entre Israel y los estados árabes. Israel volvió a salir victorioso, pero ya se estaba gestando la siguiente ronda de hostilidades, y no había garantías de que Israel gozara de superioridad militar la próxima vez. Y lo que es más importante, el conflicto de 1973 puso al descubierto una vulnerabilidad estratégica de los israelíes, su dependencia de proveedores militares extranjeros. Si Israel quería sobrevivir en las décadas siguientes, tenía que hacer algo diferente drásticamente. Y puesto que nunca podría igualar a los árabes en términos de efectivos, armas y finanzas, Israel podía innovar o desaparecer. Ese peligro inminente de aniquilación total fue una fuerza motriz para la reforma nacional. Agudizó la mente y de golpe Israel se embarcó en un programa a gran escala para fomentar nuevas industrias de defensa. Los legisladores israelíes aprovecharon la tradición judía de erudición y canalizaron esos recursos humanos hacia la investigación y el desarrollo. Se dedicó a ello una proporción sustancial del PIB, más que ningún otro país. Al mismo tiempo, se creó una nueva unidad militar conocida como Proyecto Talpiot, en la que se encargaba a los reclutas que observaran e innovaran. Los miembros de Talpiot habían demostrado previamente una capacidad académica sobresaliente en ciencias y potencial de liderazgo. Fueron seleccionados e integrados en todas las ramas del ejército israelí, desde infantería, artillería e ingeniería, hasta inteligencia e ingeniería aeroespacial. Los reclutas de Talpiot aprendían los entresijos del ejército y luego se incorporaban al programa de investigación y desarrollo. Más tarde se crearon programas de formación similares para atraer aún más talento a las filas del ejército.
Por ejemplo, se creó un programa especial para fomentar el empleo de veteranos en empresas de alta tecnología e ingeniería. Así, si formabas parte de la tripulación de un tanque y tenías experiencia en guerra blindada, se te animaría a unirte al desarrollo de vehículos de combate. Además, mientras se aplicaban estas reformas, Israel hizo otra cosa bastante inusual. Desmanteló la burocracia que separaba a los funcionarios militares de los científicos y empresarios. Como resultado, los militares pudieron comunicar sus necesidades con rapidez y eficacia a legisladores, inversores y académicos. Esta estrecha conexión se aplicó después dentro de la propia jerarquía militar. Por ejemplo, mientras que la mayoría de las Fuerzas Armadas desaprueban las discusiones entre oficiales, en Israel se convirtió en una práctica aceptable. Los soldados subalternos eran libres de discutir con los oficiales superiores porque fomentaba la creatividad y rechazaba el pensamiento de rebaño. A día de hoy, estas reformas siguen siendo exclusivas del Estado de Israel y son casi imposibles de reproducir porque ninguna otra nación vive al borde de la destrucción. En los años siguientes, la industria de defensa israelí autóctona demostraría su ingenio ante los desafíos estratégicos y tácticos. Por ejemplo, en la década de 1970, durante la esporádica guerra de desgaste entre Israel y Egipto, los israelíes carecían de información sobre los despliegues militares egipcios en el frente de Suez. En aquella época, la península del Sinaí estaba bajo control israelí tras la Guerra de los 6 Días de 1967. Israel necesitaba información sobre lo que les esperaba al otro lado de la orilla. Así que investigadores israelíes desarrollaron un avión de juguete que podía volar durante largos periodos y llevar una cámara. Fue el primer avión militar espía no tripulado y proporcionó información inestimable sobre las trincheras egipcias construidas a lo largo del Canal de Suez. El éxito de este avión de juguete sentó las bases de los drones israelíes de alta gama que conocemos hoy, y los drones que siguieron desempeñarían un papel crucial en los conflictos con Siria. Mientras tanto, casi al mismo tiempo, Israel estaba en conversaciones con Gran Bretaña para adquirir un nuevo tipo de carro de combate principal. El acuerdo estaba a punto de firmarse, pero los británicos cambiaron de opinión en el último momento. Así que Israel recurrió a sus veteranos y creó su propio tanque autóctono, conocido como Merkava. El tanque se puso en circulación en pocos años y se convirtió rápidamente en el sello distintivo de la industria de defensa israelí. Años más tarde, a mediados de la década de 1970, los estadounidenses proporcionarían a los israelíes nuevos métodos de vigilancia por satélite, pero el sistema no era lo bastante bueno. Al carecer de profundidad estratégica, Israel necesitaba imágenes por satélite en tiempo real. Así que puso en marcha su propio programa de satélites y en 1988 se puso en órbita el satélite Ofek-1. De la nada, Israel se convirtió en una de las pocas naciones con capacidad independiente de lanzamiento de satélites. Ir al espacio es un logro notable, y más aún para una nación pequeña. Pero el factor subyacente que ha acelerado la proeza tecnológica de Israel ha sido el apoyo estadounidense. Desde 1976, Israel ha sido el mayor receptor anual de ayuda exterior estadounidense, y en 2023 esa ayuda ascendía a unos asombrosos $130.000 millones. Si esta cantidad se ajustara al gasto anual en defensa de Israel, significaría que casi una cuarta parte del presupuesto militar israelí fue y es financiado efectivamente por Estados Unidos. Esta ayuda ha sido crucial para nutrir la industria armamentística israelí y convertirla en lo que es hoy. Sin embargo, la singular relación militar y financiera de Israel con Estados Unidos va en ambos sentidos, y este último se beneficia de ella periódicamente. Por ejemplo, los satélites de reconocimiento y los sistemas de defensa aérea israelíes desempeñaron un papel clave durante la Guerra del Golfo de 1990. Cuando Irak disparó salvas de misiles Scud hacia Israel, sacudió el estatus político-militar tanto de Washington como de Tel Aviv. Los satélites israelíes podían rastrear los lanzacohetes enemigos, pero a medida que los cohetes se abarataban, se hacían más pequeños y más fáciles de conseguir, la amenaza no solo procedía de estados hostiles, sino también de actores no estatales como Hezbollah y Hamas. Con la Guerra del Golfo como telón de fondo, Hezbollah y Hamas disparaban diariamente docenas de cohetes contra los asentamientos israelíes.
Mientras esto ocurría, quedó claro que se necesitaba un nuevo tipo de defensa aérea para eliminar la amenaza. Así pues, los israelíes impulsaron nuevas capas de sistemas defensivos, y en pocos años entregaron 3 nuevas armas: la cúpula de hierro, la flecha y la onda de David. Cada una tenía una finalidad táctica diferente, pero juntas neutralizaron la amenaza de cohetes y misiles, al menos en términos cuantificables. La supremacía tecnológica de los satélites y los sistemas de defensa antimisiles israelíes pronto se labraron una reputación. Irónicamente, incluso Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, antaño reacios a exportar armas a Israel, están ahora deseosos de importar sistemas israelíes y cerrar acuerdos. En conjunto, la ventaja tecnológica de Israel le ha ayudado a hacer frente a diversas amenazas emergentes, no solo en el ámbito físico, sino también en el ciberespacio. La búsqueda de armas nucleares por parte de Irán y la forma en que los israelíes la afrontaron en su momento es uno de esos ejemplos. Así, para adquirir material fisible, los iraníes necesitan enriquecer uranio, lo que se hace mediante centrifugadoras. Sin embargo, a partir de 2009, las centrifugadoras iraníes empezaron a estropearse una a una. El culpable fue un gusano informático llamado Stuxnet, un nuevo tipo de arma cibernética desarrollada conjuntamente por Estados Unidos e Israel. En esencia, Stuxnet secuestró las centrifugadoras iraníes, permitiendo al controlador ajustar la velocidad de los motores de las centrifugadoras hasta el punto de quiebra. Sin disparar un solo tiro, la nueva arma de Israel consiguió desbaratar durante años el programa nuclear iraní. El ciberespacio se ha convertido en la nueva frontera de la guerra moderna, y desde el ataque de Stuxnet, Israel se ha erigido en líder de la ciberseguridad y la ciberguerra. En los últimos años, los persistentes avances tecnológicos de Israel han desarrollado una serie de efectos secundarios constructivos. Por un lado, las tecnologías militares de vanguardia lo han transformado en una nación de startups. Normalmente, los avances militares tardan en traducirse en aplicaciones civiles, pero en Israel el proceso es más rápido debido a la falta de burocracia entre legisladores, inversores y académicos. Otra ventaja de tener una industria militar robusta es lo que se conoce como diplomacia armamentística. Las naciones que desean adquirir armas de alta tecnología de Israel deben mejorar sus relaciones diplomáticas y económicas como condición previa para acceder a estas armas. Esta diplomacia armamentística ha permitido a Israel establecer relaciones estratégicas en los lugares más insospechados, incluidas algunas naciones árabes. A su vez, la diplomacia armamentística ha reforzado la mano geopolítica de Israel. Pero la guerra cambia constantemente, y toda maravilla de la tecnología tiende a cambiar a quien la emplea. El exceso de confianza da una falsa sensación de seguridad, que luego se convierte en complacencia y arrogancia. La búsqueda por parte de Israel de superioridad tecnológica sobre sus adversarios, como Hamas y Hezbollah, ha nublado en cierta medida el juicio del aparato de inteligencia israelí sobre las capacidades de dichos adversarios, según se desprende del reciente ataque de Hamas. Israel se creía prácticamente invulnerable a un ataque a gran escala de Hamas. El país construyó uno de los sistemas de defensa fronteriza más sofisticados del mundo alrededor de la Franja de Gaza, plagado de sensores avanzados y ametralladoras teledirigidas. También desplegó diversos sistemas antimisiles de última generación, dando a los civiles israelíes una falsa sensación de seguridad de que estarían adecuadamente protegidos de los ataques con cohetes y artillería desde Gaza y el sur del Líbano, incluso en caso de conflicto grave. Pero el sistema de defensa cúpula de hierro acabó saturado por miles de cohetes, cada uno de los cuales costaba una pequeña fracción de los interceptores israelíes. El llamado muro de hierro en torno a Gaza estaba roto, y había muy pocos soldados israelíes sobre el terreno para detener la incursión de Hamas. Los dirigentes israelíes creían que no era necesario un gran número de efectivos israelíes sobre el terreno, dada la valla fronteriza inteligente en torno a Gaza. En el caso de Israel, su fijación por la alta tecnología o culto a la tecnología creó una falsa sensación de seguridad. Por lo menos, jamás consiguió hacer añicos el mito de la invulnerabilidad israelí. Y supongamos que Tel Aviv no puede restaurar esa imagen de invulnerabilidad y el statu quo que existía antes.
En ese caso, cada vez más potencias hostiles se sentirán con fuerzas para tantear las aguas geopolíticas. En el caso de Israel, la arrogancia basada en la supremacía tecnológica condujo a un juicio erróneo respecto a las capacidades de Hamás. El gobierno de Netanyahu actuó como si siempre fuera a ganar, sin necesidad de hacer concesiones o sacrificios. Podía esforzarse por mejorar las relaciones con sus vecinos árabes, mientras se convencía a sí mismo de que estaba gestionando y conteniendo a Hamás y sus aliados con unos recursos mínimos. En 2020, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron el desarrollo de un nuevo concepto operativo denominado Victoria Decisiva. Todavía no se ha puesto en práctica debido a retrasos políticos, pero en general, el nuevo concepto operativo pretende cambiar la forma en que Israel lucha en los conflictos armados y redefinir la victoria en el campo de batalla. La mayor parte del concepto se basaba en la premisa de que una tecnología superior aumentaría la preparación para el combate del ejército israelí, al tiempo que reduciría el tamaño de las fuerzas necesarias para llevar a cabo operaciones militares eficaces. Más concretamente, el concepto de victoria decisiva sugiere un ejército multidominio construido para operaciones de armas combinadas y apoyado por la inteligencia artificial. Mediante el uso del aprendizaje automático, se identificarían y rastrearían las fuerzas hostiles, y a continuación se aplicaría de forma autónoma una potencia de fuego precisa. Mientras tanto, el tamaño y la escala de las fuerzas terrestres se reducirían aún más. En teoría todo cuadraba, pero en la práctica resultó ser muy distinto. El reciente ataque de Hamás demuestra que si las tecnologías militares fundamentales de una nación están incapacitadas o invadidas, y los soldados están ausentes en el campo de batalla, la excesiva dependencia de la tecnología se convierte en un lastre, ya que introduce un único punto de falla. Los soldados listos para el combate, tanto en calidad como en cantidad, siguen siendo el componente más valioso de la maquinaria militar. Porque, en última instancia, un tanque o un dron pueden tomar una colina, pero solo la voluntad geopolítica puede tomar el horizonte. Esto ha sido Historia Geopolítica con Rafael González. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.